Los pares craneales son los 12 nervios del sistema nervioso periférico que emergen desde los forámenes y fisuras del cráneo. Su orden numérico del 1 al 12 está determinado según la ubicación de salida del cráneo, rostral a caudal. Todos los nervios craneales se originan de núcleos en el cerebro. Dos se originan del prosencéfalo, olfatorio y óptico. Uno tiene un núcleo en la médula espinal, el accesorio, y los restantes se originan del tronco encefálico. Los pares craneales proporcionan información motora y sensitiva a las estructuras de la cabeza y el cuello, controlando las actividades de esta región. Solamente el nervio vago, el décimo par craneal, se extiende más allá del cuello para inervar los órganos torácicos y abdominales. El primer par craneal es un nervio aferente somático especial que inerva la mucosa olfatoria en la fosa nasal, llevando información de los olores al cerebro. Las varias ramas del nervio olfatorio salen de la cavidad nasal a través de la lámina cribosa del hueso etmoides. Terminan en el bulbo olfatorio, donde continúa como el tracto olfatorio. Dentro del cerebro, estas fibras se dispersan y terminan dentro de la corteza olfatoria. No tienen un núcleo propio específico. En lugar de eso, sus cuerpos celulares son encontrados en el área olfatoria de la mucosa nasal que cubre el techo de la cavidad nasal. El segundo par craneal, el nervio óptico, es un nervio aferente somático especial que inerva la retina del ojo y lleva la información visual al cerebro. Las fibras neurales se originan de los fotorreceptores de la retina. Estos convergen en el disco óptico, formando el nervio óptico que sale de la órbita a través del conducto óptico. En el piso de la fosa craneal media, la porción nasal de cada nervio cruza al lado contrario formando el quiasma óptico. Las fibras nerviosas entonces continúan como dos vías ópticas. El segundo par craneal tampoco tiene su propio núcleo, pero en lugar de eso sus cuerpos celulares se encuentran en la retina. El nervio óptico hace sinapsis con los centros de relevo relacionados con la visión del cerebro. El tercer par craneal es un nervio motor eferente tanto somático como visceral. Esto significa que tiene dos núcleos y transporta dos tipos de fibras eferentes. Como el nombre sugiere, es el principal nervio motor que inerva el ojo. Se origina en el mesencéfalo y sale del cráneo a través de la fisura orbitaria superior para entrar en la órbita, donde va a permitir el movimiento del ojo, la contracción de la pupila y la acomodación del lente. El cuarto par craneal es un nervio motor somático general. Este se origina en el mesencéfalo y entra en la órbita a través de la fisura orbitaria superior. Inerva un solo músculo extraocular, permitiendo así controlar el movimiento del ojo hacia abajo, hacia la nariz, y puede distinguirse del nervio abducens, que controla el movimiento horizontal del ojo, y el nervio oculomotor, que mueve el ojo en todas las demás direcciones. Nervio trigémino. El quinto par craneal es un nervio mixto que contiene fibras tanto viscerales especiales como somáticas generales. Estas fibras se originan en el mesencéfalo formando el ganglio del trigémino, cerca del ápice de la porción petrosa del hueso temporal. El nervio trigémino se divide en tres ramas: nervio oftálmico, nervio maxilar y nervio mandibular. Cada uno de estos salen del cráneo por aberturas diferentes. El oftálmico sale a través de la fisura orbitaria superior, el maxilar por el foramen redondo mayor y el mandibular por el foramen oval. Las tres ramas del nervio trigémino proporcionan sensibilidad a la piel del rostro. Las áreas de inervación cutánea de dermatoma son las siguientes: nervio oftálmico, que inerva la frente, órbita y nariz; nervio maxilar, inerva la región cigomática y el labio superior; y nervio mandibular, que inerva la piel alrededor de la boca, el labio inferior y la piel de la región mandibular. El nervio motor ocular externo es el sexto par craneal y es un nervio eferente somático general que inerva el músculo recto lateral extraocular. Se origina en el tronco encefálico y sale del cráneo a través de la fisura orbitaria superior. A pesar de que puede parecer el menos relevante, el nervio abducens juega un papel importante en el movimiento ocular. Alguien que padece estrabismo es por la lesión en este nervio. El séptimo par craneal, que es el nervio facial, es un nervio multimodal que lleva fibras tanto generales como especiales. Se origina en el tronco encefálico como dos porciones separadas: una raíz primaria más larga que transporta fibras motoras y un nervio intermediario más pequeño, nervio intermediario de Brisbane, que transporta fibras sensitivas y parasimpáticas. Las dos porciones salen del cerebro a través del conducto auditivo interno y viajan a través del conducto facial. Aquí se unen formando el nervio facial propiamente dicho y salen del cráneo juntos a través del foramen estilomastoideo,
Una vez que el nervio facial alcanza el rostro, este permite muchas funciones tales como la expresión facial, secreción de las glándulas como las lagrimales y sensación del gusto en los 2/3 anteriores de la lengua. El nervio auditivo es el octavo par craneal y es un nervio doble que surge a partir de los ganglios de Corti y escarpa en el laberinto del oído interno. Pasa al interior de la cavidad craneal a través del meato auditivo interno e ingresa al tronco encefálico por detrás del borde posterior del pedúnculo cerebeloso medio en el ángulo pontocerebeloso. El nervio coclear permite escuchar y el nervio vestibular participa en el balance y en el movimiento de la persona. El nervio glosofaringeo es el noveno par craneal y es otro nervio multimodal que se origina en el tronco encefálico y sale del cráneo a través del foramen yugular. Este permite deglutir, salivar y percibir la sensación de sabor en el tercio posterior de la lengua, así como las sensaciones general y visceral en la cavidad oral. El nervio vago es el décimo par craneal, es también un nervio multimodal que se origina de múltiples núcleos en el tronco encefálico y sale del cráneo a través del foramen yugular. Es el nervio craneal más largo y el único que va más allá de la región de la cabeza y el cuello. Viaja dentro de las cavidades torácicas y abdominal, proporcionando inervación parasimpática a los órganos viscerales. El nervio vago tiene dos ganglios, conocidos como ganglio superior del nervio vago y ganglio inferior del nervio vago. El primero proporciona fibras para la función sensorial general, mientras que el segundo da origen a fibras sensoriales y viscerales especiales. El nervio vago controla una gran cantidad de funciones, incluyendo secreción glandular, peristalsis, fonación, gusto, sensibilidad visceral y general de la cabeza, tórax y abdomen. El nervio accesorio o nervio espinal es el onceavo par craneal y es un nervio motor cuya función principal es permitir la fonación y los movimientos de la cabeza y los hombros. Su origen real está ubicado en dos núcleos ubicados en el bulbo raquídeo y la médula espinal, respectivamente. Estos emiten dos raíces separadas llamadas raíces craneal y espinal. Las raíces del par craneal onceavo se unifican en el cráneo y la abandonan juntas a través del foramen yugular. El nervio accesorio transcurre a través del cuello y emite tres ramos en su recorrido que inervan a los músculos de la laringe, faringe, paladar blando, así como a dos músculos del cuello, el trapecio y el esternocleidomastoideo. El nervio hipogloso es el decimosegundo par craneal y es un nervio eferente somático general, que se origina del tronco encefálico, sale del cráneo a través del foramen hipogloso. Su función consiste en permitir los movimientos de la lengua. El nervio hipogloso es extremadamente importante para el buen funcionamiento diario del cuerpo, ya que juega un rol importante en las funciones del habla y deglución. Similar al onceavo par craneal, el nervio hipogloso también interactúa con el plexo cervical, recibe fibras SG de los nervios espinales C1 y C2 y fibras ACG del ganglio espinal del nervio C2. Antes de hablar del caso clínico, vamos a hablar de qué es la neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino es un trastorno del nervio trigémino o del quinto par craneal que ocasiona episodios recurrentes de dolor paroxístico, intenso, agudo, superficial, de carácter punzante o eléctrico en una mitad de la cara. Suele durar de 1 segundo a 2 minutos y generalmente respeta el sueño. Se le considera la función más dolorosa conocida en la práctica médica. Normalmente suele afectarse el lado derecho, más frecuentemente casi un 60%, y siendo bilateral solamente se puede presentar en el 1 o 6% de los casos. Frecuentemente el tratamiento farmacológico no es eficaz y requiere tratamiento quirúrgico. Bueno, en este caso vamos a hablar de un paciente masculino de 73 años que refiere dolor intenso desde hace 2 años en el lugar que ocupaba el órgano dental o de 24. De acuerdo a la escala visual análoga EVA, el dolor muestra una intensidad de entre 3 a 10 hasta de 10 puntos de tipo punzante acompañada de descargas eléctricas con duración de 3 a 5 segundos, con una repetición de 30 a 50 veces al día. Para aliviar el dolor, el paciente se dirigió a varios especialistas del área odontológica y médica sin tener resultados ni cura. Por lo tanto, para llegar a un diagnóstico y tratamiento certero, se realizó un interrogatorio que incluyó historial médico, historial odontológico, examen clínico, examen radiográfico, tomografía computarizada, resonancia magnética y pruebas de laboratorio. Los resultados de estas pruebas permitieron emitir el diagnóstico de neuralgia del trigémino tipo 1, con lo cual se comenzó un esquema de tratamiento farmacológico que en este caso fue efectivo, ya que
El paciente en la última cita refirió ausencia completa del dolor. Por lo tanto, podríamos concluir que la neuralgia del trigémino se caracteriza por dolor intenso en la región orofacial, que frecuentemente se presenta con aparente etiología odontogénica. Por lo tanto, es responsabilidad del gremio odontológico tener conocimiento de los síntomas de esta enfermedad para así proporcionar un diagnóstico certero y evitar tratamientos odontológicos innecesarios e irreversibles en el paciente.